¿Cómo puede desaparecer un país completo? No una ciudad, no un pequeño reino, sino una potencia que dominó Europa durante siglos. Su nombre era Prusia, y aunque hoy casi nadie la recuerda, alguna vez fue uno de los lugares más poderosos del planeta. Todo comenzó hace cientos de años, cuando Prusia era apenas un pequeño territorio del norte de Europa. En ese tiempo, nadie imaginaba lo que llegaría a convertirse. Pero Prusia tenía algo diferente. La disciplina militar era prácticamente una obsesión. Mientras otros reinos celebraban fiestas, Prusia entrenaba para la guerra. Y poco a poco comenzó a crecer. Sus ejércitos empezaron a ganar batalla tras batalla, y el resto de Europa empezó a notar algo preocupante. Prusia ya no era un pequeño reino. Se estaba convirtiendo en una máquina militar, y pronto cambiaría la historia de Europa para siempre. Pero eso apenas era el comienzo. Con el paso de los años, Prusia se volvió más rica y poderosa. Pero su verdadera fuerza no estaba en el dinero, estaba en su ejército. Los soldados prusianos eran temidos en toda Europa. Su disciplina era tan extrema que muchos países comenzaron a imitarlos. Poco a poco, Prusia dejó de ser solo un reino. Ahora era una potencia militar. Y mientras Europa seguía dividida, Prusia tenía un plan mucho más ambicioso: unificar a todos los estados alemanes. Algo que parecía imposible en ese momento, pero Prusia estaba decidida a lograrlo. Entonces comenzaron nuevas guerras, batallas enormes que cambiaron el destino del continente. Y sorprendentemente, Prusia seguía ganando. Cada victoria la hacía más fuerte, y cada derrota de sus enemigos acercaba más el nacimiento de una nueva Alemania. Prusia estaba a punto de hacer historia. Finalmente, ocurrió lo impensable. Prusia logró unir a los estados alemanes, y así nació el Imperio Alemán. Pero aunque ahora existía Alemania, Prusia seguía siendo quien realmente tenía el poder. Sus generales dirigían el ejército, sus ideas influían en la política, y su disciplina militar seguía creciendo. Alemania comenzó a industrializarse rápidamente. Las fábricas producían armas, los ferrocarriles conectaban ciudades enteras, y el imperio se hacía más fuerte cada año. Muchos países comenzaron a preocuparse, porque Alemania ya no parecía un país común, parecía una potencia imparable. Y entonces, Europa empezó a llenarse de tensión. Las alianzas militares crecían, los ejércitos aumentaban, y el continente entero parecía acercarse lentamente al desastre. Pero nadie imaginaba lo que estaba por venir. Y en 1914, todo explotó. Comenzaba la Primera Guerra Mundial. Millones de soldados fueron enviados al frente, y Europa se convirtió en un infierno. Alemania luchaba con toda su fuerza, y detrás de ese poder seguía estando Prusia. Pero después de años de destrucción, Alemania fue derrotada. El país quedó humillado, y millones de personas perdieron la esperanza. Fue entonces cuando apareció un hombre, Adolf Hitler. Prometió devolverle la grandeza a Alemania, y millones decidieron seguirlo. Alemania comenzó a rearmarse. Las fábricas volvieron a producir armas. Los ejércitos crecieron otra vez,
y Europa volvió a sentir miedo. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue aún peor que la primera. Ciudades enteras desaparecieron, millones de personas murieron y el continente entero quedó devastado. Pero esta vez, Alemania no podría recuperarse fácilmente. Los países vencedores estaban furiosos y querían asegurarse de que algo así nunca volviera a pasar. Entonces, tomaron una decisión extrema: eliminar oficialmente a Prusia. El país que había dominado Europa simplemente dejó de existir. Sus territorios fueron divididos. Parte quedó en Alemania, otras regiones pasaron a Polonia y algunas terminaron en la Unión Soviética. Incluso, millones de personas fueron desplazadas. Familias enteras tuvieron que abandonar sus hogares. Y poco a poco, el nombre de Prusia comenzó a desaparecer de la historia.